Buenas, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar del texto de Bombeki y Zelaznik, donde trabajan los recursos con los que cuenta el presidente argentino para sortear las dificultades propias del diseño presidencialista argentino. Es un texto difícil, de mucha densidad teórica y que tiene la particularidad, a diferencia de los artículos que venimos trabajando, de tener una aplicación empírica. Es decir, luego de plantear los principales conceptos y todo el modelo teórico, analizan cuantitativamente una serie de datos de la realidad, de la coyuntura, para testear y medir lo que se propone previamente en el marco teórico. Voy a intentar ser lo más esquemático posible para tratar de que les resulte claro. Para empezar, tenemos que decir que Argentina tiene una forma de gobierno presidencialista. Como seguramente ya estuvieron leyendo, uno de los problemas que tiene el presidencialismo es la posibilidad de que exista un gobierno dividido. Es decir, que el poder ejecutivo quede en manos de un partido, pero que este mismo partido no controle, no tenga mayoría en el poder legislativo. El problema que trae esto es básicamente la posibilidad de un bloqueo en el proceso de toma de decisiones. Es un problema intrínseco del diseño institucional de los presidencialismos. El caso extremo es Estados Unidos. Cuando el Parlamento no le vota el presupuesto al presidente, se cierra directamente la administración pública. Salvo lo esencial, se cierra todo. Lo llaman shutdown. Tal vez alguno o alguna lo leyó en los diarios, lo vio en la tele, porque pasa bastante seguido. En Argentina, sin llegar a ese extremo, también pueden producirse bloqueos a partir del gobierno dividido. Por eso, el régimen político prevé una serie de recursos, de herramientas que le son otorgadas al presidente para prevenir y desactivar situaciones de bloqueo. Esto es lo que analiza en profundidad este artículo. Lo que nos dice es que el Poder Ejecutivo Nacional tiene recursos que le permitirían gobernar de manera unilateral, pero que el uso de esos recursos van a estar sujetos a la distribución del poder partidario. ¿Bien? Voy a ser bien esquemático para no complicarlos. Empecemos. Básicamente existen tres grupos de recursos: los institucionales, los partidarios y los fiscales. Dentro de los institucionales hay tres instrumentos que ahora lo describiremos en profundidad. Esos instrumentos son el gabinete, el veto y los decretos de necesidad y urgencia. El gabinete viene a ser el conjunto de ministros, ¿no? Los colaboradores más cercanos al presidente. En Argentina, a diferencia de lo que sucede en los sistemas parlamentarios y también en algunos sistemas presidencialistas, el presidente decide unilateralmente la designación y la remoción de los ministros. Decide el número y el tipo de ministerios y también decide quiénes son las personas que ocupan esos lugares. ¿Por qué es importante esto? Porque, por un lado, centraliza el poder de agenda en el presidente, pero además porque permitiría potencialmente ampliar la coalición política del partido de gobierno. Por ejemplo, permitiría nombrar a un ministro o a una ministra a cambio de que éste se sume a la coalición gobernante y aporte sus legisladores y sus legisladoras, contribuyendo de este modo al bloque legislativo del presidente. En segundo lugar, dijimos, tenemos el poder de veto. ¿Qué es el poder de veto? El poder de veto es un poder reactivo por el cual el presidente puede evitar que el Congreso sancione leyes que no se condicen con su programa de gobierno. Es decir, el presidente tiene la facultad
legal de vetar, de anular leyes sancionadas en el Parlamento. Acá hay varias cuestiones a observar. Una de ellas es si el veto es fuerte o débil. Y en Argentina decimos que el veto es fuerte. ¿Por qué? Porque si el Congreso quiere insistir con la ley, es decir, que cuando el presidente la veta, el Parlamento pretende volver a sancionarla y obligar al Ejecutivo a aplicar esta ley, necesita votarla nuevamente con una mayoría compuesta de 2/3 de los votos en ambas cámaras. Esto quiere decir que si el presidente tiene solamente 1/3 de los diputados o 1/3 de los senadores, puede evitar que esto suceda. Considerando el sistema electoral argentino, es muy factible que el presidente tenga 1/3 de los legisladores de alguna de las dos cámaras. Otra cuestión a observar respecto a los vetos es si estos son parciales o totales. ¿Qué quiere decir esto? Si el veto es total, ya está. El presidente da veta, la ley no se aplica, se acabó. Si es parcial, lo que hace el presidente es no aplicar selectivamente algunos artículos de la ley. Pero, en definitiva, lo que decimos es que esto es interpretar la ley, porque seleccionando qué artículos aplica y qué artículos no, puede cambiar el espíritu de la norma. Un ejemplo. El presidente sanciona una ley que en su artículo 1 resuelve darle más financiamiento a las universidades, ¿no? Y en el artículo 5 decide que la forma de financiar ese aumento va a ser a través de un impuesto a los grandes patrimonios. El presidente dice, ok, dale, pero veta parcialmente la ley y veta el artículo 5. Y ahora, eso cambió totalmente el espíritu de la ley, porque el aumento se va a terminar financiando con otro impuesto, con otra forma de recaudarlo, o directamente es inaplicable, porque no tiene fondos. ¿Se ve esto? Es decir, le estamos dando, total o parcialmente, un poder legislativo al presidente. Un tercer recurso dentro de este grupo de los institucionales son los decretos de necesidad y urgencia, los DNU. Así como los vetos eran un poder reactivo, este es un poder proactivo, que le da la facultad al presidente de tomar medidas de carácter de ley sin pasar por el Congreso, en caso de, digamos, necesidad y urgencia. Pero el tema es cómo definimos la necesidad y la urgencia. Como no está claramente definido, habilita a que el presidente pueda tomar medidas que intuye no conseguirán mayoría parlamentaria. Es decir, le permite saltear al Parlamento. También hay entonces una serie de cuestiones a observar. Una es si necesita posteriormente aprobación del Congreso este decreto. En el caso argentino decimos que esa aprobación es tácita, es decir, el decreto queda aprobado salvo que el Congreso decida explícitamente revocarlo. Es lo mismo que decir que si el Congreso no dice nada, el decreto perdura. El silencio aprobaría ese decreto. En otros países, Brasil por ejemplo, hace falta una aprobación explícita, que digamos en un lapso de tiempo hace falta que el Parlamento lo convierta en ley. Y en caso de que el Parlamento no haga nada, el silencio lo deroga, hace que el decreto se caiga. Pero en Argentina no, es exactamente al revés. Además, podemos observar otras cosas. Si la aprobación es a libro cerrado o a libro abierto. Si hay limitación temática, es decir, temas sobre los cuales no se puede decretar. En el caso argentino hay cierta limitación temática y, por ejemplo, no se puede decretar sobre cuestiones penales, sobre partidos políticos, sobre sistemas electorales y sobre cuestiones tributarias. ¿Qué nos dice esto? Que la Constitución, precisamente la reforma del 94, le otorga al Poder Ejecutivo prácticamente la potestad de
colegislar con el Poder Legislativo.